Hola, mi nombre es Jamie Alejandra García Rodríguez, estoy cursando sexto semestre y bueno, voy a platicarles acerca de la práctica 2 que tuvimos para el Laboratorio Integral 1. En este caso, la práctica 2, trabajamos con viscosímetros rotacionales, uno de ellos fue el Brookfield y Stormer. Igual que la práctica anterior, nosotros vamos a obtener de manera experimental eh, la viscosidad de diferentes fluidos, vamos a determinar su comportamiento. Bueno, en cuanto a los materiales y equipos que vamos a utilizar, va a ser el viscosímetro de Brookfield Stormer, un vaso precipitado de 50 mililitros, un termómetro, un cronómetro y en base a las sustancias que vamos a analizar va a ser miel, va a ser también champú, glicerina y catsup. En la práctica anterior, nosotros trabajamos con fluidos que son fluidos newtonianos. En este caso, en esta práctica, trabajamos con fluidos no newtonianos. ¿Pero qué es un fluido no newtoniano? Un fluido no newtoniano es aquel que cambia su viscosidad en base a un cambio de temperatura o una fuerza cortante que se le aplique. Conocemos diversos fluidos no newtonianos que están en nuestro día a día todo el tiempo. Tal es el caso de la miel, el champú, la pasta de dientes. Incluso hay un fluido que se llama fluido no newtoniano que consiste en maicena y agua. Bueno, básicamente nosotros medimos la viscosidad de ese tipo de fluidos, el cual al ser pues no newtonianos no poseen una viscosidad constante. Bueno, comenzamos utilizando el viscosímetro de Stormen. Voy a ir poniendo imágenes aquí. Como podrán ver, el viscosímetro de Stormen posee una manivela que es básicamente una polea en la cual tiene contrapeso y nosotros tenemos que subirla para que conforme vaya dando vueltas la parte que se sumerge en el fluido, pues vaya bajando el peso. Este peso tiene una masa de 100 gramos y bueno, también tiene, como van a ver, un tacómetro. Este tacómetro va dando vueltas conforme va bajando el contrapeso, los 100 gramos. Al mismo tiempo se va moviendo lo que viene siendo la parte que se sumerge en el fluido. Entonces, primero, nosotros debemos de poner el fluido dentro del recipiente. Cuando posteriormente lo metamos al recipiente, vamos a subirlo hasta donde se encuentra la parte que se va a sumergir. Es una especie de como de rodillo. Se mete dentro del fluido y entonces liberamos el seguro, porque tiene un segurito, lo liberamos y va a empezar a bajar los 100 gramos. Es muy importante que nosotros acomodemos bueno, pues ahora sí que el tacómetro en una medida que sea pues exacta, porque nosotros tenemos que medir cuando dé una vuelta completa. Cabe mencionar que al trabajar nosotros con fluidos bastante espesos, fue necesario tener que llegar hasta la mitad, tomar el tiempo hasta la mitad, donde daba la vuelta hasta la mitad, ya que pues si nos esperábamos a que daba la vuelta completa, nos íbamos a tardar bastantes minutos. Entonces, para darle mayor agilidad, solamente dejamos que diera media vuelta. Bueno, nosotros no lo colocamos en el 0, no es necesario colocarlo en el 0, mientras nosotros sepamos cuál es la mitad de la medida que nosotros lo pusimos. Por ejemplo, si lo pusimos en, no sé, 10, pues tenemos que saber cuál es la mitad para que no dé completo otra vez hasta 10. Liberamos el seguro, empieza a dar vueltas, empieza el tacómetro a medir cuánto ha avanzado, si da la vuelta completa, llegamos a la mitad, paramos el cronómetro. En cuanto empiece a moverse la aguja del tacómetro, nosotros ponemos
play al cronómetro, para la mitad de la vuelta, quitamos el tiempo. Es muy importante prestar atención para que no se nos vayan a pasar los tiempos. Para esta práctica medimos 3 fluidos, de las cuales también tomamos diferentes temperaturas en cada una de estas 3 temperaturas distintas, para nosotros ver el comportamiento que tiene el fluido al recibir pues calor, al calentarse básicamente. Para esto fue necesario obviamente montar un baño María en el mismo recipiente que posee el viscosímetro. Se puede poner agua y nada más se calienta. Bueno, a medida que nosotros íbamos aumentando la temperatura de nuestro fluido y lo colocábamos para medir su viscosidad, nos dimos cuenta que a medida que se calentaba, también era más fácil que diera vuelta, ya que estaba más líquido, se comportaba más como un fluido newtoniano a medida que le íbamos aumentando su temperatura, porque la viscosidad del fluido disminuía de una manera muy, muy pronunciada. Y bueno, esto lo colaboramos haciendo cálculos y supimos básicamente que es cierto, a mayor temperatura el fluido, menor va a ser su viscosidad. Como ya le mencioné, en este viscosímetro solamente analicemos 3 sustancias, que fue la glicerina, la miel y también el champú. En todas ellas corroboramos que efectivamente a medida que nosotros aumentábamos su temperatura, la viscosidad disminuía. Voy a ir poniendo los datos por aquí, pero antes de eso cabe mencionar que utilizamos una fórmula que es específicamente para este viscosímetro. La voy a poner por aquí, donde es únicamente necesario sustituir en el tiempo. Por eso era necesario medir el tiempo cada vez que nosotros iniciábamos, pues quitábamos el seguro y iniciaba la aguja a moverse en el tacómetro. Bueno, aquí está la fórmula, sustituimos los tiempos y obtuvimos los datos. Aquí están, aquí voy a poner los datos de la miel, de la glicerina y del champú, lo voy a ir poniendo aquí. También voy a ir, aquí vamos a ver su comportamiento también dentro de una gráfica, donde comparamos la viscosidad y la temperatura y también la viscosidad y el tiempo. Bueno, de hecho, con estas gráficas podemos nosotros también ver que a medida que nosotros aumentábamos su temperatura, pues la viscosidad disminuía. Y ahora también, como pudimos notar, a medida que también nosotros aumentábamos su temperatura, el tiempo en el que daba la media vuelta, pues era menor. Y su viscosidad también era menor. Pero, ¿por qué a medida que nosotros aumentábamos la temperatura, el tiempo también se ve afectado? Es lógico que entre menor viscosidad tenga un fluido, va a ser más rápida el movimiento que va a tener, porque va a haber menor resistencia ante el movimiento. Va a haber menor viscosidad, menor resistencia ante ese esfuerzo que lleve a cabo. Después procedimos a trabajar con el viscosímetro de Brookfield. Este viscosímetro es automático, es decir, nos dio la viscosidad de manera automática en centipoises. Aunque sí es automático, cabe mencionar que fue muy, muy, muy difícil utilizarlo, sobre todo porque al parecer como que se calentaba o algo por el estilo, pero pues sí pudimos obtener los datos. Pero ¿cómo se utiliza este viscosímetro? Este viscosímetro es bastante fácil de utilizar, solamente que hay que ser cuidadosos. Bueno, para empezar hay que calibrarlo, hay que tenerlo bien puesto, o sea, como bien nivelado, esa es la palabra. Y para saber si está nivelado, el viscosímetro posee
una ranura en la cual tiene una burbuja que en base a si está nivelado o no, pues la burbuja va a estar centrada. Entonces primero era necesario acomodar esa burbuja en el centro y ya sabemos si está nivelado o no, porque pues puede afectar en los resultados que vayamos a obtener. Bueno, entonces, en base ya a eso, nosotros pues tenemos el aparato, tenemos que seleccionar la aguja que vayamos a utilizar dependiendo de la sustancia que vayamos a analizar. Tenemos diferentes tipos de agujas y bueno, nosotros seleccionamos la que nos parezca mejor. Es importante mencionar que para saber qué aguja vamos a utilizar, pues es prueba y error. No hay algo que te diga si es catsup sobre esta, si vas a usar miel, pues esta, no, o sea, es como más bien pura prueba y error, efectivamente. Una vez nosotros hayamos puesto la aguja, es también necesario conectar el termómetro que tienen. Es básicamente la parte de atrás, tiene tanto el botón como la parte donde se va a meter el termómetro. Esperamos a que haga clic y ok, lo encendemos. Va a empezar pues a trabajar. Ok, entonces es bien importante que introduzcamos de manera correcta la aguja en su respectivo sitio, que es en el centro, y comencemos a trabajar con eso. Cuando ya tengamos nosotros la aguja puesta, nosotros podemos ya introducir el fluido en su respectivo recipiente, que es un vaso precipitado. Y es importante que también la aguja pues tiene cierta medida, hay como una especie de marca, entonces el fluido tiene que llegar hasta ahí para que funcione de manera correcta. Una vez que hayamos puesto la aguja, que ya esté como acomodada y prendida toda la máquina en sí, tenemos que poner Select Spindle, que es como seleccionar la aguja, ya para que le empiece como pues a reconocer el aparato. Empezamos Set Speed y después ya lo prendemos el motor para que empiece a dar vueltas. Cabe mencionar que si la aguja no es la correcta, van a pasar dos cosas. Primero, una de ellas es que el porcentaje, este porcentaje es el torque, tiene que ser mayor a 20 y menor a 100 para saber si es el correcto. Si no está bien puesta, si no es la aguja correcta, si la velocidad es demasiada, porque cabe mencionar también que, este viscosímetro tiene dos flechitas, como van a estar viendo. La flechita de arriba es para subir la velocidad, que está en revoluciones por minuto, y la de abajo, pues bajar la velocidad, que está igual, revoluciones por minuto. Entonces, si nos pasamos, si es muy poca, si la aguja no es la correcta, van a pasar estas dos cosas. Que primeramente el porcentaje va a ser menor a 20. Incluso nos va a dar números negativos o mayor a 100. Entonces, también tenemos que checar eso. O incluso ya cuando ya tiro, no es la correcta, no, la velocidad, no, empieza a parpadear. Entonces hay que ser cuidadosos con este viscosímetro de Burkfield. Bueno, una vez ya que ya hemos puesto de manera correcta la aguja, introducimos el líquido, introducimos la aguja dentro del líquido, que es únicamente pues, metiendo el recipiente, que esté bien nivelado el viscosímetro, y aparte también que no se pase el nivel del fluido en la marca que posee. Seleccionamos la aguja, ponemos Set Speed y echamos a andar. Una vez que nos haya marcado cierta velocidad, nos haya marcado el porcentaje de torque arriba del 20%, comenzamos a hacer anotaciones. Como van a estar viendo, pues la viscosidad ya no la da, de hecho ahí dice centipoises. Tenemos que esperar a que se acomode el dato ahí porque
pues tenemos que esperar bastante tiempo porque más o menos se tarda en decir si el valor correcto, el valor certero, porque está como moviéndose. Aumentamos la velocidad para pues saber reconocer también nosotros si es pues si es lo correcto, o sea, si es cómo sería el comportamiento si nosotros aceleramos la velocidad de la aguja. Se supone que no debería haber una variación tan grande a medida que nosotros subamos la velocidad, pues al final de cuentas, igual la viscosidad, pues no va a variar. La aguja se va a mover a su respectiva velocidad, pero la viscosidad no debería de afectarse por esto. Bueno, igual que en el caso anterior, hicimos la medida con 2 temperaturas. Me parece que si fueron 2 temperaturas o 3 temperaturas. Igual montamos un baño María, en este caso con otro vaso de precipitado y agua. Y seguimos el mismo proceso. Cambiamos la aguja. Fue necesario cambiar la aguja varias veces para saber si era la correcta o no. Pero es básicamente los mismos pasos. También es importante mencionar que no se va a sacar el fluido cuando la aguja esté en movimiento, ¿no? Tenemos nosotros que apagar el motor. Ya una vez haya frenado el movimiento de la aguja, podemos sacar el fluido y ya pues seguir haciendo nuestras respectivas muestras. Bueno, también, como ya lo mencioné anteriormente, nosotros tuvimos que hacer las variaciones de 4 a 3 velocidades distintas y también fueron de 3 a 4 temperaturas distintas. En el caso de este viscosímetro, nosotros decidimos hacerlo con 4 sustancias distintas. En el anterior fueron 3, en este fueron 4. Fueron glicerina, champú, miel y catsup. Cada uno pues a distintas temperaturas. Y los datos que obtuvimos los voy a dejar por aquí. Para la glicerina, para el champú, para la miel y por último para la catsup. Aquí lo voy a ir poniendo. Esos fueron los datos que nosotros obtuvimos. Fue necesario notar su velocidad en revoluciones por minuto, ya nos lo da el viscosímetro. El porcentaje de torque que obtuvimos, que de hecho iba aumentando conforme la velocidad iba aumentando también, y su viscosidad. También analizamos estas sustancias y las pusimos dentro de 3 gráficas, donde una de ellas fue viscosidad, torque, también velocidad, torque, y por último viscosidad sobre velocidad. Y pudimos comparar como las diferentes temperaturas que obtuvimos, pues cómo se iban comportando en base a estos reglamentos, ¿no? Así era más fácil visualizar cómo es el comportamiento de cada uno de los fluidos si nosotros lo graficamos. Y bueno, voy a ir colocando por aquí los datos, primeramente pues de la glicerina, después de la miel, después del champú y por último el de la catsup. Lo voy a ir poniendo por aquí. Si gustan poner tiempo también está perfecto para que las analicen. Nos dimos cuenta con este viscosímetro, igual que con el anterior, que a medida que nosotros aumentábamos la temperatura, también disminuía la viscosidad de una manera bastante pronunciada. Cabe mencionar que no en todos los casos, pero sí en algunos, a medida que nosotros íbamos aumentando la velocidad en revoluciones por minuto, también disminuía la viscosidad, pero en otros se mantuvo constante, o sea, variaba unos cuantos números, pero no era demasiada como en otros casos. La aguja que está dentro del fluido ejerce una fuerza. Al momento de nosotros echarla a andar, o sea, que empiece a dar vueltas, pues se va a llevar a cabo un esfuerzo, un movimiento que va a hacer que el fluido se mueva con este. Entonces, nosotros estamos llevando a cabo ahí un esfuerzo cortante. Y es ahí cuando nosotros notamos el comportamiento de este fluido.
Para concluir este video, me gustaría aclarar que a pesar de que el viscosímetro de Brookfield es automático, fue bastante difícil de utilizar. Tuvimos varias complicaciones, por supuesto, pero no nos detuvo a obtener nuestros resultados. En cuanto al viscosímetro de Stormer, fue muy fácil obtener su viscosidad pues en base a la fórmula que encontramos en una bibliografía. Y pues sí, es en general, creo que el viscosímetro de Stormer es un poquito más fácil de utilizar. Igual, bueno, fue mi experiencia. Yo creo que va a haber otros que digan lo contrario. Con esto se aclaran nuestras hipótesis, que básicamente es la viscosidad va a disminuir a medida que nosotros aumentemos su temperatura. Sin más que decir, me gustaría aclarar que me quedé con una muy buena experiencia acerca de estos dos viscosímetros. Estos dos viscosímetros no son específicos para fluidos no newtonianos. De hecho, los puedes utilizar para viscosímetros newtonianos para fluidos newtonianos y no newtonianos. Eso es todo de mi parte y espero les guste el video.